micomunidad.com, tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino Hacedor, sostenido por el Cristo de la Gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. Micomunidad.com, ¿es el bautismo necesario para mi salvación? La regeneración bautismal es la creencia de que una persona debe ser bautizada para ser salva. Nuestro argumento es que el bautismo es un paso importante de obediencia para un cristiano, pero rechazamos firmemente que se requiera el bautismo para la salvación. Creemos firmemente que todos y cada uno de los cristianos deben ser bautizados en agua por inmersión. El bautismo ilustra la identificación del creyente con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Romanos capítulo 6 versículos 3 y 4 declara: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La acción de ser sumergido en el agua ilustra el morir y ser sepultado con Cristo. La acción de salir del agua ilustra la resurrección de Cristo. Cualquier cosa que se añada a la fe en Jesucristo como requerimiento para la salvación, es una salvación basada en obras. Añadir cualquier cosa al Evangelio, es decir que la muerte de Jesús en la cruz no fue suficiente para comprar nuestra salvación. El decir que debemos ser bautizados para ser salvos, es decir que debemos añadir nuestras propias buenas obras y obediencia a la muerte de Cristo, a fin de hacerlo suficiente para la salvación. Solo la muerte de Jesús pagó por nuestros pecados. Romanos capítulo 5 versículo 8, Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. El pago de Jesús por nuestros pecados es adjudicado a nuestra cuenta, únicamente por la fe. Juan capítulo 3 versículo 16, Hechos capítulo 16 versículo 31, Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Por lo tanto, el bautismo es un paso importante de obediencia después de la salvación, pero no puede ser un requerimiento para la salvación. Sí, hay algunos versículos que parecen indicar que el bautismo es un requerimiento necesario para la salvación. Sin embargo, ya que la Biblia nos dice claramente que la salvación se recibe solo por la fe, Juan capítulo 3 versículo 16, Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9, Tito capítulo 3 versículo 5, debe haber una interpretación diferente de esos versículos. La Escritura no contradice la Escritura. En los tiempos bíblicos, una persona que se convertía de una religión a otra, con frecuencia era bautizada para identificar su conversión. El bautismo era el medio por el que se hacía pública una decisión. Aquellos que rehusaban ser bautizados estaban diciendo que ellos realmente no habían creído. Así que, en la mente de los apóstoles y los primeros discípulos, la idea de un creyente no bautizado era inaudita. Cuando una persona declaraba creer en Cristo, y sin embargo se avergonzaba de proclamar su fe en público, indicaba que no tenía una fe verdadera. Si el bautismo es necesario para la salvación, ¿por qué habría dicho Pablo: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo? Primera de Corintios capítulo 1 versículo 14. ¿Por qué habría dicho: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo? Primera de Corintios capítulo 1 versículo 17. Es cierto que, en este pasaje, Pablo está argumentando contra las divisiones que plagaban la iglesia de Corinto. Sin embargo, ¿cómo era posible que Pablo dijera: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado? O, pues no me envió Cristo a bautizar. Si el bautismo fuera necesario para la salvación. Si el bautismo es necesario para la salvación, Pablo estaría diciendo literalmente: doy gracias de que ustedes no fueron salvos. Y porque Cristo no me envió para salvar. Esa habría sido una declaración increíblemente ridícula por parte de Pablo. Más aún, cuando Pablo da un resumen detallado de lo que él considera el Evangelio, Primera de Corintios capítulo 15 versículos 1 al 8, ¿por qué no menciona el bautismo? Si el bautismo es un requerimiento para la salvación, ¿cómo podría cualquier presentación del Evangelio dejar de mencionarlo? La regeneración bautismal no es un concepto bíblico. El bautismo no salva del pecado, sino de una mala conciencia. 1 de Pedro capítulo 3 versículo 21 enseña claramente que el bautismo no era un acto ceremonial de purificación física, sino la prueba de una buena conciencia hacia Dios.
El bautismo es el símbolo de lo que ya ha ocurrido en el corazón y la vida de uno que ha confiado en Cristo como Salvador. Ver Romanos capítulo 6 versículos 3 al 5, Gálatas capítulo 3 versículo 27, Colosenses capítulo 2 versículo 12. El bautismo es un paso importante de obediencia que debe tomar cada cristiano. El bautismo no puede ser un requerimiento para la salvación. El considerarlo así, es un ataque a la suficiencia de la muerte y resurrección de Jesucristo. Gracias por visitar micomunidad.com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.